¿Este es el micrófono o este es el micrófono? ¿Cuál es el micrófono? ¿Cuál? ¿Aló, aló? ¿Me oyen? Sí, es este. ¿Aló, aló, 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 aló? Bueno, yo me deleité escuchando a Eduardo Gudiño Kiefer. Nada más satisfactorio para mí que escuchar el feedback de un ser pensante. Porque exactamente el trabajo de ese libro es una invitación a explorar tu propio espacio sagrado, tu propio ser sagrado, tu existencia. Hace mucho tiempo me di cuenta que a pesar de que nos acercamos unos a otros en búsqueda de alguna orientación de vida, nadie quiere el sistema del otro. Voy a repetir eso. Nadie quiere que le impongan el sistema del otro. Sin embargo, en un mundo lleno de condicionamientos como en el que vivimos, ocurre también la falta de compenetración con la identidad esencial de uno mismo, de tal manera que uno termina adoptando las ideas ajenas. Y Ortega y Gasset en la década del 30 señalaba una clara diferencia entre lo que era una creencia propia o una creencia impuesta. Y una creencia propia es muy difícil de encontrar, porque muy poca gente realmente indaga en la profundidad de su ser para saber a ciencia cierta lo que tiene que creer para vivir su vida. La mayor parte copia las creencias ajenas y luego cuando algo no funciona en su vida dice: pero estuve haciendo lo mejor que puedo y no resultó. E internamente hay una pequeña satisfacción negativa que dice: total, no era lo mío. Porque para descubrir lo propio es necesario desnudarse realmente de los condicionamientos. ¿Y cómo se puede uno desnudar de condicionamientos en un mundo en que está bombardeado constantemente de condicionamientos? Una forma es la abstinencia y la otra es la gula. Como la abstinencia no me atrajo nunca, me engolosiné durante 7 años de mi vida, sumergiéndome de cuerpo y alma en lo que se fuera planteando de tradiciones esotéricas, sagradas, místicas, no para encontrar un camino, sino más bien para cotejar mi experiencia interna de que sanación en nuestra cultura contemporánea no era sanación, sino que era tecnología solamente. Y ya siendo médico y psiquiatra en esa época, no me atreví a tomar la responsabilidad de tratar con otros sin estar en una impecabilidad interna conmigo mismo. Y tras 7 años de medicina y 3 de residencia y otro más de otra residencia en Harvard, me fui. Y me fui a buscar a ver si alguien sabía lo que yo sabía. Que no era mucho, que era muy poco, que tenía más que ver con la resonancia interior del ser que soy que con alguna cultura, religión, tradición o punto de vista nacional o filosófico en el cual yo hubiera nacido o haber sido condicionado de temprano. Ahora piensa lo que significa dejarlo todo para averiguar si otros saben lo que uno intuye. Y ese saber de los otros me hizo convivir con chamanes en lo que llamamos culturas primitivas. Me hizo convivir con cabalistas en lo que llamamos culturas desarrolladas. Me hizo indagar en lugares como Marruecos, el norte de África, en el centro del sufismo de la cultura islámica. Me hizo aprender meditación budista, hinduista, zen. Cosas que no hay en el libro, como muy bien sospechaba Eduardo,
El libro en realidad es un pedazo de un fragmento de un pedazo de mi vida. Básicamente porque nadie lee libros de más de 222 páginas. Viví en guetos, en comunidades negras, en lugares donde lo que prevalecía era el alcoholismo, la prostitución y la drogadicción. Con la pregunta, si yo valgo algo internamente, si hay un valor en mi esencia, si soy quien soy, nada de esto realmente me va a afectar. Y les confieso que había noches de terror, en que sentado en un pequeño cojín cuya cobertura había bordado mi madre, en un gueto totalmente perdido en los Estados Unidos, intentando observar mi respiración, mientras en los corredores y en la habitación de al lado cortaban botellas de alcohol para pelearse entre ellos, y las prostitutas rondaban, no porque estuvieran buscando clientes, sino que porque vivían por ahí, y la enfermedad de todo orden estaba presente, y estando sentado ahí, contando mis respiraciones, con miedo fuera de mí, porque no había cómo echarle llave a la puerta, también ahí pude experimentar lo sagrado. También ahí pude sentir que la presencia de Dios existía. Y una vez que había completado ese lugar, hacía mis maletas y me iba al siguiente. Y les estoy contando cosas que no salen en el libro, así cada uno se compra su libro y se lo lee. Y les deseo que se lo lea de una manera tan profunda como Eduardo Udiño Kiefer acaba de describir, que produzca las aperturas en el campo de su propia conciencia para seguir caminando en su propio sendero espiritual. Porque un sendero espiritual no es una secta o una iglesia o un templo o una filosofía o un costumbrismo. Sendero espiritual es a solas para poder encontrar que uno no está solo. No en manada. Cada uno nace en este mundo y se va también de esa misma manera. Y la posibilidad, la oportunidad de compartir es una maravilla cuando estamos en ese centro que no es nuestro cuerpo, que no es nuestra ilusión, que no son nuestros pensamientos, que no son el ambiente del cual venimos, sino que es simplemente la presencia de la presencia que es un eco de la presencia divina. Cuando uno vive en Marruecos y no habla el idioma y es parte de una comunidad que es totalmente diferente a la comunidad y a la zona de confort y relajación en la cual uno ha nacido. Y piensen, yo no era un niño, yo era viejo, ya tenía mis 27 años. Ya había tenido un cargo en la universidad más prestigiosa del mundo y ya había rechazado un cargo en UNESCO. Gracias a Dios. Mi jefe me dijo, este organismo internacional no es para usted. Y yo le dije, ¿cómo no va a ser? Si siempre he creído que a través de la ciencia y la cultura se puede ayudar. Sí, me dijo, pero aquí no pasa eso. Y en el 74 renuncié. Tras un fin de semana en Liberia, como enviado de Naciones Unidas, dándome cuenta que había que seguir el camino a solas. Y viviendo en esta comunidad, viviendo en un lugar en que no entendía el idioma, crear los lazos de corazón a corazón basado en meditación y oración, crear los lazos con otros seres humanos y levantarse a las 4 de la madrugada a orar un idioma que no es la estructura del pensamiento de uno. ¿Y para qué hizo eso? Yo lo hice por un motivo, porque yo no podía en 1997 estar diciéndoles lo que les estoy diciendo sin haber cumplido la etapa de haber pasado por las pruebas de fuego. Yo no estoy diciendo en este libro que ustedes tengan que seguir un camino similar. Recibí una carta, porque este libro salió primero en Estados Unidos, salió en inglés, y es muy cómico porque alguien me dice, usted está sugiriendo que yo deje todo y me vaya a vivir a África o a Asia o a alguno de esos lugares. Dije, no señor,
Yo le estoy sugiriendo que deje el encierro de su jaula formal, que está ocurriendo en el territorio que puede ser comprendido entre las dos orejas. Y cuando deje esa jaula formal y se reinstala en el corazón, el camino que es suyo se va a adecuar y se va a presentar para que usted dé el siguiente paso. El camino que le compete a usted es distinto que el camino que le compete a otro. Y esencialmente es el mismo porque es la bajada en paracaídas de la zona de la identificación cerebral a la identificación cordial. Todos los caminos sagrados son metodologías. Todas las religiones, filosofías, cultos, meditaciones persiguen una sola cosa inicialmente. Y esa cosa es la apertura de tu corazón y la instalación del ser que tú crees que existe solamente en referencia a lo que haces, a lo que tienes, a lo que dices, a lo que consumes o dejas de consumir, a aquello que crees que va a ser validado, aplaudido o rechazado y condenado por otros, a la pareja en la que te encuentras o a la dispareja que eso es. El camino de tu corazón no tiene nada que ver con toda esa identificación externa a la esencia del ser que eres. El camino del corazón es la instalación y tampoco tiene que ver con emotividad y sentimentalismo dramático barato, lágrimas de cocodrilo o gritos de dragón. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la fuerza de poder descender e instalarse en la cima de la montaña invertida que es el camino de la cabeza al corazón. Y una vez instalado ahí, una vez judaísmo, cabalismo, cristianismo, sufismo, chamanismo, etcétera, realizado, empieza la vida. La vida empieza con la realización total de lo que uno no es. Y empieza además con la realización inicial o iniciática de lo que uno es y por dónde va a transitar en el resto del tiempo que Dios le da. Cuando llegamos a esa conciencia, y en este libro, es en la última página del libro, no es porque alguien te dice que ya lo tienes. No es porque alguna autoridad externa te va a decir qué bien que estás. ¿Conocen esa? ¿Vienen la palabra como quieran? Qué bien que estás. ¿Y cómo sabes tú si no tienes ojos? ¿Cómo sabes tú si no sientes? ¿Cómo sabes tú si no me has visto? ¿Cómo sabes que estoy bien? No, no es así. Es cuando la acción siguiente en la vida te catapulta a otra dimensión del quehacer. Y les cuento un poco cómo esto ocurrió. Por mí, hacia 1977, que es donde el libro termina, y bien decía Eduardo, le falta una segunda parte, y una tercera probablemente, y una cuarta, pero la dejaremos esperar en los éteres por un tiempo. En 1977, en que yo estaba en Jerusalén, en que estaba feliz de la vida integrando con un maestro cabalista todo lo que los sufíes y los cristianos y los budistas y los médicos y los terapeutas y los académicos habían intentado comunicarme. Fui catapultado a raíz de un cáncer de mi madre a la cruda realidad tridimensional que me planteaba la pregunta: si ya te la puedes tanto, ayúdala a ella. Y en menos tiempo del que me diera cuenta, terminé instalado en Santiago de Chile, en un rápido viaje vía Roma, Nueva York, Chicago, Denver, embalar todo y volver a un lugar en que no había vivido en 7 años. No 7 años calculados, sino que 7 años porque así se dio la circunstancia. Y me encontré con una mujer que era mi madre enferma. Y yo no sabía qué hacer. Cuando una mujer que es tu madre te anuncia en teléfono y te dice: ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, me hicieron una mastectomía radical antes de ayer. Tengo cáncer. Y yo le contesto: ¿cómo me dices eso? Y ella me dice: